Piali, neno toca Lilical el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado al inicio de una nueva cuenta. Recuerden que la cuenta Tonalpowali es cíclica, es serpentina y ascendente. Y tiene 260 tonaltin. Aquí está la cuenta, miren qué preciosa. Esta cuenta Tonalpowali se encuentra registrada en el Tonalamat. Esta es una revitalización que hace el grupo Caltonac. Si tú estás interesado o interesada en tener una de ellas, una de estas réplicas, de estas revitalizaciones, miren, aquí está la cuenta. Y bueno, pues la cuenta no solamente tiene involucrado a los signos y a los numerales, sino también a los señores que rigen a los signos, a los señores de la noche, a las aves. Bueno, ya tenemos un gran trabajo de revitalización aquí en Caltonac. Si tuvieras interés en conocer estos materiales y cómo los puedes adquirir, nos puedes llamar, mandarnos un WhatsApp al número 272-237-1664 y con gusto te damos la información. Bueno, pues les decía que estamos en la primera casilla de la primera trecena. La trecena se nombra, aquí miren, aquí tengo el almanaque de trecenas. La primera trecena, que es esta, ahí se ve bien, esta se nombra Cecipactli. Aquí está el tonali. El tonali de hoy es Cecipactli, uno monstruo de la tierra. Este tonali es del rumbo del oriente, del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Yo estoy muy emocionada de iniciar una vez más la cuenta. Alguien me decía, bueno, si este periodo de la cuenta Tonalpowali, o más bien si esta cuenta Tonalpowali es cíclica, bueno, pues entonces se repite otra vez. Pero les decía que como es cíclica, serpentina y ascendente, pues no es que se repita igual que como pasó hace 260 tonaltin, porque nosotros vamos ganando experiencia. Nos vamos volviendo más conocedores de cómo vibrar, cómo vivir esta cuenta. Porque para mí, la cuenta Tonalpowali, esta tan maravillosa, es una matriz generadora de realidad. Así que vamos a iniciar este primer tonali con bombo y platillo, como dicen por ahí. Vamos a sonar nuestro tambor al ritmo del latido de la tierra. Recuerden que en el numeral 1 tenemos a Xutecutli, el señor del fuego alquímico. Él también nos marca el tiempo y hoy nos está marcando el inicio de una nueva cuenta de 260 tonaltin. Y para ello, para festejarlo, vamos a encender un fuego al que le vamos a pedir que durante esta cuenta nos llenemos de sabiduría, que sepamos entender el mensaje que nos dejaron nuestros pueblos originarios a través de la cuenta Tonalpowali, una cuenta que fue heredada por Quetzalcóatl. Así que bueno, vamos a encender miren, Xutecutli, que es el fuego, tiene otro nombre que es Ocotecuhtli, porque ustedes saben que el ocote es un árbol que tiene una resina especial que permite el encendido y la continuidad del fuego. Así que bueno, hoy estamos encendiendo este fuego nuevo, porque es una nueva cuenta. Vamos a iniciar un ciclo de 13 tonaltin, pero estamos en la primera trecena de 20 de esta cuenta de 260 tonaltin. Así que hoy somos como este fuego, la llama viva que se enciende para transitar por esta maravillosa trecena Cecipactli, cuyo regente es el señor Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Y es nuestra carne porque nosotros lo asimilamos a él en todo lo que está a nuestro alrededor. Tonacatecutli tiene diferentes advocaciones. A veces es el maíz, Inteotl, otras veces
es Xochipilli, el príncipe florido que tiene todas esas flores que embellecen. Él está inmerso en la naturaleza, en los frutos, por eso es el Señor de nuestra carne. Y Él engloba o trae consigo la parte femenina. En esta imagen lo vemos en la parte de arriba, trae los elementos de la ritualidad, de la esencia masculina, y en la parte de abajo posee el Petlacali, esa caja preciosa, hermosa, en donde se guardan los saberes sagrados, en donde se gesta la vida. Las mujeres tenemos ese espacio, esa cueva del milagro que es nuestro vientre, bueno, nuestro útero en nuestro vientre. Ahí se gesta la vida, es un pequeño Mictlán. Con el señor Xutecutli, el del numeral, viene un ave maravillosa que nos conecta también con el ultramundo, con el Mictlán, con el Xibalbá, y es el Nexuitzilin, el colibrí gris. Apenas escuchaba que los colibríes solo habitan en América y que son aves que, dependiendo del ángulo que tengan en relación al sol, adquieren los colores de su plumaje. Representan como flechas, porque su pico es como una flecha, los rayos del sol. Aquí tengo, miren, un Nexuitzilin. Vamos a tonarlo. Que la belleza de este Nexuitzilin sea en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. El Señor de la noche que nos acompaña también es Xutecutli. Así que hay mucho fuego, mucho tona. Y con ese tona vamos a saludar a los rumbos a través del sonido de la caracola. Estamos en el inicio, abriendo esta cuenta y abriendo esta trecena. Un toque por cada rumbo. Y ahora les quiero leer lo que escribí para este tonali. Espero que les guste, está versado y es a la ciclicidad de la vida. En el vasto tejido del tiempo, donde el ciclo se repite como el eco de un tambor ancestral, vivimos en constante cambio, como el maíz que emerge del suelo abrazando la luz en cada amanecer, nutriéndose de la tierra y de la lluvia. Salgamos de las rutinas que nos aprisionan, de las horas marchitas que nos roban el aliento, y pongamos fuego, fuego nuevo en nuestro centro ceremonial, donde las llamas danzan como sueños y el humo se eleva llevando nuestras voces hacia los cielos que nos observan, en la armonía de los 13 y de los 20, en este nuevo comienzo, en el abrazo de los dioses que nos guían. Vamos a sentarnos como ese hombre en el Icpali, en la imagen mántica de este inicio de trecena, en este tonali Cecipatli, y vamos a preguntarnos con el corazón abierto, ¿qué deseamos encontrar en cada tonali? Sabedores de que los sueños, aunque parezcan murmullos perdidos, son vientos que soplan las velas de nuestro navío hacia nuevos puertos. Como el sacerdote de la imagen mántica, nos encaminamos hacia el mar primordial. Los vientos han de llevar nuestras velas hacia puertos nuevos, hacia destinos imprevistos tal vez, pues la vida tiene su propio plan y en su vastedad nos va forjando. Abramos la caja dorada que nos porta Tonacatecutli. Descubramos el conjuro que guarda para este nuevo despertar. Hoy yo soy lo que Tonacatecutli es, la luz inefable que brilla en el maíz cultivado, Nexuitzilin, el colibrí gris, esencia de belleza infinita, la eternidad que se manifiesta en cada ciclo, la continuidad que nos abraza como el abrazo cálido de la tierra. Yo soy giros y movimientos, la ilusión que nos invita a danzar, el guardián del tiempo que nos recuerda que en cada latido hay un renacer, que en cada paso
hay una celebración, un canto de vida que resuena en cada rincón del cosmos, tejiendo nuestra existencia en un tapiz eterno. Así, en esta danza de luz y sombra, en este vaivén del pasado y del futuro, celebramos la ciclicidad de la vida, pues en cada final hay un nuevo comienzo, y en este comienzo hay un grito de esperanza para vivir con plenitud sabiéndonos seres de náhuatl. La cuenta Tonalpohualli es una matriz generadora de realidad, el tiempo en la ciclicidad armoniosa y rítmica, un gran calendario de estrellas, un tapiz cósmico donde cada periodo es un canto, un maíz que brota en la tierra nutriéndose de sueños y lluvias, celebrando la existencia en la danza del tiempo como el fuego nuevo que arde en nuestro altar. Cada chispa es un canto, un conjuro de transformación. Vivimos en un río que nunca se detiene, en corriente constante de cambio y evolución. Salgamos hoy de las sombras de la rutina, donde el tiempo se convierte en un ladrón, y aquilatemos cada instante, pues la vida está hecha de momentos, un eco de risas y de llantos tejiendo el hilo dorado de nuestra historia. Sentados como este hombre en Sesipactli, hoy nos levantamos con este conjuro. Hoy yo mismo soy la fuerza de Tonacatecutli, el poder alquímico de Xutecutli, el valor del guerrero que, igual que Huitzilopochtli, no se vence ante las adversidades. Hay fuego en mi corazón, muchas ganas de ser un ser de Anáhuac a través de esta cuenta maravillosa que lo cuenta todo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Hoy estamos en el inicio de esta maravillosa cuenta y yo me siento feliz de ser parte de ti a través de esta manera de compartir la cuenta, a través de Lili Kaltonak. Y bueno, ya sabes, cualquier cosa que necesites, que quieras compartir conmigo, pues ya tienes ese contacto de WhatsApp para que podamos estar más cerca todavía. Y quiero también decirte que Kaltonak está en temporada de cursos. Puedes consultarlo en nuestro canal de YouTube, Kaltonak. Y bueno, si necesitas algo más informes sobre los cursos, también puedes mandarme un WhatsApp a ese número que te di. Hasta pronto, Timota. Me encanta decir Timota.